Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, espero que estén muy bien de corazón. El día de hoy te quiero mostrar a crear esta linda blusa para dama que tiene cuello con tirilla y unas mangas súper lindas fruncidas con puño y también tiene botonera. Así que hoy te voy a explicar cómo crear esta blusa, sobre todo el trazo, porque en un próximo video te voy a explicar cómo pasar los patrones a la tela. Así que hoy te voy a explicar cómo realizar los trazos y qué patrones vamos a utilizar en específico, que ya te mostré a crear en un video tutorial anterior. Así que quédate a ver todo el video tutorial porque es paso a paso. Muy bien, como te mencioné al inicio del video, te voy a explicar qué patrones voy a utilizar para transformar y otros que te voy a explicar a crear hoy desde cero. Lo primero que te quiero explicar para partir es transformar el patrón de blusa básica sin pinza que te expliqué a crear en un video anterior. De todas maneras, si no has visto ese video tutorial, al final de este video te dejo el enlace para que le des clic y lo veas completo y lo puedas crear con tus propias medidas. Muy bien, entonces dicho esto, a este patrón le vamos a hacer una pequeña transformación. Me voy primero con el delantero. Y para empezar, algo diferente que hice, que quizás se pregunten si vieron el video anterior, ¿qué hacen estas líneas acá, por ejemplo? ¿Qué son estas líneas? Bueno, lo que hice fue escuadrar para hacer el contorno de cuello lo más preciso posible. Fue escuadrar así, coloqué la escuadra de esta manera y de aquí hacia abajo y tracé estas líneas para luego trazar lo que es el contorno de cuello base, así de esta manera. Y hice lo mismo tal cual en el patrón trasero. ¿Ok? Ahora, ¿qué modificación voy a hacer al patrón? Bueno, aquí en el hombro, a nivel de la sisa, voy a quitar 1 centímetro. Y marco allí para quitar ese centímetro. Y de aquí hacia afuera 1 centímetro también. Y voy a rediseñar la sisa de nuevo. Luego, a nivel de la cadera, saqué 2 centímetros y tracé el costado de nuevo. De esta forma. Y para darle un poquito de curva a la blusa, a nivel de la cintura metí 1 centímetro y rediseñé de nuevo el costado. Y luego de trazar el costado de esta forma, acá en la partecita de acá, antes de rediseñar la parte baja, subí 3 centímetros de esta forma para darle otro modelo. Y luego me vine así trazando esta curva a mano alzada. Y por acá entonces que es donde voy a recortar. ¿Ok? Y para la parte trasera hice exactamente la misma modificación. Quité 1 centímetro, saqué 1 centímetro a nivel de la sisa, la rediseñé. Y en el costado hice también exactamente lo mismo. Saqué 2 centímetros acá, tracé el costado en línea recta y luego para darle un poquito de curva a nivel de la cintura metí 1 centímetro y luego tracé el costado de nuevo, de esta forma. Muy bien, y aquí en la parte baja del patrón trasero en el costado también subí 3 centímetros y marqué. Y para la parte de atrás de la blusa, para que me quede más larga, bajé 5 centímetros, aunque tú puedes bajar menos centímetros o más centímetros si tú quieres, para que le des un diseño diferente, el de tu preferencia. Y después lo que hice fue hacer una curva igual que en el patrón delantero, así de esta forma. O si tú no quieres la blusa con esta curva porque no te gusta, puedes hacerlo completamente recto, bajas todo lo que quieras en el largo de la blusa, nivelas acá en el costado y también en la parte trasera, pero acá a nivel de la sisa siempre tienes que sacar como mínimo 1.5 o 2 centímetros para que tengas una holgura moderada y te quede mejor la blusa tipo así recta, como te muestro en la imagen y no así como lo estoy trazando hoy.
Esto es como para que más o menos tengan una idea y puedan crear el diseño de su preferencia. Recuérdense que yo les doy la base, pero tú tienes la creatividad de crear lo que a ti más te guste. Muy bien, entonces aquí te muestro ya los dos patrones cortados y también hice el traslado de hombro, como pueden notar, y también cerré la pinza correctiva a nivel de la sisa. Muy bien, en este patrón, así tal cual como lo modifiqué, lo copié de nuevo en otro papel para crear el trazo donde van los botones. En esta línea de acá hacia afuera vamos a sacar 1.5 centímetros. Voy a marcar entonces 1.5 acá arriba y también aquí abajo 1.5 centímetros. Voy a hacerlo así poco a poco para que se pueda entender lo mejor posible. Luego entonces de marcar 1.5 centímetros hacia afuera, vamos a trazar una línea recta así de esta forma. Luego desde esta línea que trazamos hacia afuera de nuevo, vamos a trazar ahora 4 centímetros, en este caso porque puede ser menos o más centímetros, pero vamos a iniciar con el básico y solo voy a sacar 4 centímetros. Voy a marcar 4 centímetros y luego trazo una línea también así recta para cerrar esa medida. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya se los voy a explicar. Y también voy a trazar otra línea hacia adentro del patrón. Desde esta línea principal voy a trazar hacia adentro 1.5 centímetros, voy a marcar tanto arriba como abajo y voy a trazar de nuevo otra línea. Pero esta línea es una línea de referencia. Y aquí en el medio de estas dos líneas va la botonera de la blusa y acá estos 4 centímetros es el refuerzo donde van los botones con el aumento de costura. Cuando corte el patrón lo apreciarán mejor. Igual también te explico mucho mejor en estas dos figuritas pequeñitas que hice. Aquí dibujé el patrón de la parte derecha y el patrón de la parte izquierda de la blusa para dama con pinza, porque también vean que funciona en patrones con pinza o sin pinza. Y en la parte izquierda de la blusa irían los botones y en la parte derecha de la blusa estarían los ojales, con un espacio de 7 a 8 centímetros básicamente entre cada botón y entre cada ojal. Por ejemplo, aquí voy a medir el tamaño que tiene mi botón y después de medir el tamaño, en este caso mide 1 centímetro por ejemplo. Después de eso, desde el contorno de cuello hacia abajo voy a marcar 8 centímetros por ejemplo, porque también tienen que tener presente la altura del busto para que no se te abra justo allí la blusa porque no colocaste un botón. Justo aquí debería ir un botón, por eso les menciono que es entre 7 a 8 centímetros. Ok, tengan presente allí también eso para que después no les vaya a quedar con un detalle la blusa. Entonces yo voy a medir 8 centímetros desde el contorno de cuello hacia abajo. Luego marco lo que mide el tamaño de mi botón, 1 centímetro, después de nuevo 8 centímetros, luego 1 centímetro, que es lo que mide mi botón, y así sucesivamente hasta terminar la botonera de la blusa o el vestido que tú quieras crear. Muy bien, y entonces esta parte de acá, estos 4 centímetros que trazamos, irían para la parte de atrás de la blusa de esta manera para hacer como un tipo refuerzo donde van los botones y el ojal de esta forma, vean, hacia atrás. Así iría esta parte también con su aumento de costura en este caso, por eso dejamos 4 centímetros. Y si ubicamos entonces acá estos dos patrones pequeñitos que hice, quedaría justo los botones con los ojales y no estaríamos comiendo centímetros a la blusa como tal y así no nos va a quedar apretadita la blusa o nos vaya a quedar con más centímetros la blusa de lo que nosotros queremos. Queda justo donde tienen que quedar los botones si lo hacemos de esta forma.
Muy bien, aquí también te muestro el patrón con aumento de costura. Dejé 1 centímetro en todo el borde porque la tela que voy a utilizar es una tela muy ligerita que se mueve mucho y por eso decidí agregar el aumento de costura al patrón. Aquí te muestro entonces el patrón ya cortado y como te mencioné, entonces esta parte iría hacia adentro de esta forma y abarcaría justo lo que necesitamos para donde va el ojal, donde va los botones y bueno, queda súper genial porque también tiene el aumento de costura. Entonces aquí te muestro el patrón trasero que también le dejé aumento de costura. Y antes que se me olvide, no sé si alguien me preguntó, pero igualito lo quiero aclarar. En este caso, como no voy a hacer ninguna transformación en la parte superior de la manga para que les cuadre bien la manga y no se les dificulte tanto, como hice un traslado de hombro de 1 centímetro, entonces aquí en el patrón trasero marqué dónde iría el centro de la manga cuando la llevemos a la prenda que vamos a confeccionar. Igual lo apreciarán mejor en el próximo video de confección cuando ubique la manga más detalladamente para las personas que aún les dificulta ubicar la manga a la prenda. Muy bien, pasemos ahora a la manga. Este es el patrón de manga básica que te enseñé a hacer en un video anterior en la clase número 30 con una pequeña modificación. Igual aquí te dejo el enlace también y al final de este video para que lo veas. Porque este patrón es el patrón básico de manga, pero yo agregué 3 centímetros más a lo que es la 10ª parte del contorno de busto para que me quede la manga un poquitico más pegada al brazo. Igual en ese video lo explico a detalle. Y otra cosa también que tienen que tener presente, creo que nadie me lo preguntó, pero para que lo tengan bien claro, que si agregaste centímetros de holgura, ejemplo como yo 1 centímetro al patrón delantero y 1 centímetro al patrón trasero, debes tener presente que esos centímetros los tienes que sumar a tu contorno de busto antes de trazar la manga. Si dejaste 1 centímetro en el patrón delantero, quiere decir que son 2 centímetros. Y si dejaste 1 centímetro en el patrón trasero, quiere decir también que son 2 centímetros. 2 más 2, 4. Entonces, esos 4 centímetros los tienes que agregar a lo que es el contorno de busto para poder trazar la manga, porque vamos a utilizar la 10ª parte del contorno de busto. Y también cuando tracen la manga básica, tómense el contorno de muñeca no tan apretado, un poquito flojo y agréguenle 2 centímetros más como mínimo para la botonera. Porque bueno, esta manga tiene botones. Y el ancho de puño, ¿verdad?, que queremos crear en esta manga es a tu preferencia. Yo lo hice pequeñito de 3 centímetros. Pero tú lo puedes hacer de 5, 6, 8 centímetros, como tú quieras. Entonces, desde este largo de manga básica, porque yo lo hice manga larga, este patrón, entonces yo le voy a quitar 3 centímetros y escuadro de esta manera, así. Y entonces este pedacito lo puedo corregir así si tú quieres. Fíjense que tampoco es mucho, sino como medio centímetro, o lo puedo dejar un poquito más ancho, ya es a tu preferencia. Y esto entonces yo lo tengo que cortar porque esta sería la medida de mi puño. Y luego de cortar entonces este puño, el resto de la manga lo cortaríamos como ya te he explicado en videos anteriores. Inclusive en el video de la clase número 30 también te explico paso a paso cómo se debe cortar la manga. Por eso en este video tutorial ven todo súper rápido cómo lo corté y cómo pasé las líneas hacia el otro lado de la manga y cómo también tracé acá el centro de la manga. Ok, después de cortar el patrón lo vamos a doblar de nuevo para crear la transformación. Y desde esta línea que está acá hacia abajo vamos a bajar 6 centímetros. Marcamos allí 6 centímetros y trazamos una línea recta bien derechita. Y luego busqué la mitad más o menos de esta línea que tracé y tracé una línea derechita hacia abajo como te muestro en el video. Luego corté por acá
por esta línea. Y también voy a cortar en esta parte de acá para sacar 4 piezas. Voy a cortar aquí arriba primero para dividir la manga. Y entonces voy a cortar por acá por el medio, así saco esas 4 piezas para crear la transformación de la manga en el puño y así me quede fruncida. Ok, muy bien, entonces teniendo todas las piezas, ahora vamos a buscar otro papel y vamos a trazar una línea guía bien derechita para ubicar el patrón así de esta manera tan sencilla. La parte superior vamos a buscar el centro y la alineamos con la línea guía que trazamos para luego, en este caso, pegar el patrón al papel justo en esa línea. En esta oportunidad me estoy ayudando con una pega en barra. Y entonces ubico la parte superior del patrón así de esta forma. Muy bien, ahora para ubicar las 4 piezas que faltan desde esta línea guía que marcamos hacia abajo, vamos a bajar 3 centímetros. O tú puedes bajar más centímetros si tú quieres, 4, 5, 6 centímetros, dependiendo de la amplitud que quieras la manga. Yo solo voy a bajar 3 centímetros y aquí abajo voy a dejar un espacio de 6 centímetros. Entre cada pieza. Y me voy a ayudar también con pega para ubicar todas esas piezas, dejando entonces los centímetros que yo elegí, aunque como te acabo de mencionar puedes dejar la amplitud que tú quieras y en los costados rediseñas. Luego de ubicar todas las piezas en su lugar, vamos a trazar toda la manga como te muestro aquí en el video, siempre rediseñando tanto los costados como la parte inferior y copiamos de nuevo la parte superior de la manga. A este patrón también dejé aumento de costura porque como te mencioné, pues la tela que voy a utilizar es súper finita y así se me hace más cómodo y luego corté el patrón. Ok, vamos con el puño. En un papel al doblez, como mi puño es de 3 centímetros, voy a marcar 2 veces esa medida, es decir, 3 más 3, 6 centímetros, más 2 centímetros para agregar aumento de costura de 1 centímetro, tanto arriba como abajo. Entonces en total serían 8 centímetros. Fíjense, aquí estoy marcando la mitad de 6 más 1 centímetro abajo y 1 centímetro arriba para el aumento de costura. Y luego hacia adentro del papel voy a marcar la mitad de puño. Voy a trazar varias líneas para que se pueda apreciar mucho mejor. Entonces esta línea de acá que voy a marcar sería la del aumento de costura de 1 centímetro. Acá sería la mitad de 3 más 3. Y acá arriba nuevamente el aumento de costura de 1 centímetro y cierro el costado. Acá voy a marcar 2 centímetros como de referencia para que sepan que aquí va el botón, ¿ok? Y aquí al costado también necesitamos aumento de costura, así que también voy a dejar 1 centímetro. Ahora voy a cortar y van a ver mucho mejor que quedaría como una tapita el puño para no hacer varias piezas. Fíjense, si doblo acá entonces quedaría así el puño a trabajar. Muy bien, entonces aquí te muestro las 2 piezas de la manga. Ahora vamos con el cuello. Para el cuello también vamos a necesitar un papel al doblez y desde el ángulo del papel hacia arriba vamos a marcar 11.5 centímetros para este modelo de cuello con tirilla. Entonces voy a marcar aquí 11.5 centímetros. Y a esta medida la vamos a dividir así. Desde el ángulo hacia arriba vamos a marcar primero 3.5 centímetros y marcamos. Luego de nuevo 3.5 centímetros también y marco allí un punto. Después hacia arriba 4 centímetros y restaría medio centímetro aquí.
Muy bien, ahora vamos a marcar una medida que vamos a sacar del contorno de cuello de ambos patrones. Aquí tengo los dos patrones. Por ejemplo, aquí en el trasero vamos a medir todo el contorno de cuello sin el aumento de costura. Y voy a medir el contorno con el centímetro así levantadito. Fíjense, entonces voy a medir todo el contorno de cuello y voy a anotar esa medida. También voy a hacer lo mismo con el patrón delantero, pero no el 1.5 centímetros que agregamos, ¿ok? Sino vamos a empezar desde aquí hacia arriba. Desde aquí, desde el medio de estas tres líneas, y voy entonces a medir lo que es el contorno de cuello también con el centímetro levantado y sin el aumento de costura. Y también voy a anotar esa medida. Luego de tener esas dos medidas de los dos contornos de cuello, desde el ángulo del papel hacia adentro vamos a anotar primero la medida del contorno de cuello del patrón trasero, ¿ok? Y marcamos. Y luego desde aquí, desde el punto que marqué hacia acá, voy a anotar ahora la medida del contorno de cuello del patrón delantero. Luego vamos a escuadrar hacia arriba en esas dos medidas que marcamos una línea bien derechita de 11.5 centímetros. Muy bien, y aquí trazamos una línea aquí arriba para cerrarlo y formar un cuadro. Ahora desde esta línea hacia afuera vamos a marcar 1.5 centímetros, que sería este 1.5 centímetros que haría falta, ¿ok? Entonces voy a marcar 1.5 centímetros acá, bien marcadito, y luego desde esta línea hacia arriba siempre vamos a subir 4,7 centímetros y marcamos también. Después desde este 1.5 centímetros que marcamos hacia arriba vamos a subir 2 centímetros siempre también. Entonces voy a marcar acá 2 centímetros. Muy bien, si hay muchas marcas, ¿verdad? Luego las vamos a unir todas, no se preocupen. Luego desde esta línea hacia arriba vamos a subir los mismos centímetros que subimos desde el ángulo del papel hacia arriba. 3.5 centímetros y luego nuevamente 3.5 centímetros también. Y marcamos. Después, teniendo todas estas marcas, ahora desde estos 2 centímetros que subimos hasta esta otra marquita que hicimos, vamos a unirla en una semicurva, que lo puedes hacer a mano alzada, poco a poco, o ayudándote con una regla curva como voy a hacer yo. Muy bien, perfecto. Así tiene que quedar la curva. Luego, desde aquí hasta esta línea del medio, vamos a trazar otra semicurva de esta forma, como te muestro acá en el video, utilizando este tipo de regla, o también lo puedes hacer a mano alzada poco a poco. Luego, desde este punto hasta este otro punto, también vamos a trazar una semicurva. Muy sutil, no tiene que ser tan marcada. Y luego desde aquí hasta este otro punto de manera recta. Entonces aquí ya estaríamos formando lo que es la aletilla del cuello. Ahora desde aquí hasta acá también vamos a trazar una semicurva. Y de aquí a acá una línea recta. Ok, ahora desde esta misma línea que trazamos hacia abajo vamos a bajar medio centímetro también y lo vamos a unir en línea recta con el otro medio centímetro. Y luego desde este ángulo del cuadro hacia arriba vamos a sacar 3 centímetros. Fíjense cómo estoy ubicando la regla y marcamos de manera diagonal 3 centímetros. Así. Después con una regla curva vamos a unir este punto con esta línea que trazamos de esta forma. Fíjense, muy fácil. Y luego este punto con este que está acá, pero de manera recta. Así. Perfecto, entonces terminamos las dos piezas del cuello.
Recuerden entonces, esta parte de acá sería la medida del contorno de cuello trasero y esta línea que divide en el cuello trasero y delantero es la línea de hombro. Vamos a colocarle H. Y entonces esta parte de acá sería el contorno de cuello delantero. Igual arriba, este es el hombro, esta parte de atrás sería el contorno de cuello trasero y este el delantero. Porque son dos piezas, esta es una y esta es otra pieza. Ahora vamos a cortar estas dos piezas, voy a colocar acá el video rapidito, pero que se pueda entender también. Y bueno, recuerden que estamos cortando al doblez del papel. Muy bien, entonces aquí te muestro las dos piezas del cuello desdobladas porque así es que lo vamos a llevar a la tela, así. Y lo que hice fue copiarlo de nuevo, estas dos piezas con el aumento de costura. Como te mencioné, estoy dejando aumento de costura en todos los patrones. Entonces fíjense que lo que hice fue copiarlo de nuevo y también marqué las líneas donde no marqué en el papel porque estaba doblado. Entonces fíjense, aquí marqué lo que es la línea de hombro y la parte delantera del cuello y así. Entonces ya tenemos todas las piezas para crear la blusa. Espero que te haya gustado esta clase y si es así, házmelo saber en los comentarios. Y si te pareció interesante, regálame un me gusta. Nos vemos en un próximo video tutorial.